Bueno, levántense. Que van a reaccionar a otro universo, así que prepárense. Patrón, ¿y qué vamos a ver hoy? ¿Acaso algo interesante, o al menos algo bueno? Uzui, espero que sea extravagante, algo digno de mí, el pilar del sonido. Inosuke, exacto. Quiero ver algo increíble. Peleas que me den un reto. Porque soy el dios de la montaña. Muzan, ¿y qué puede ser esto? ¿Un humano poderoso o algo así? Porque sinceramente, me estoy aburriendo. Douma, oh, señor Muzan, es de mi agrado decirle que los humanos presentados hasta ahora no han sido tan impresionantes, pero algunos sí nos han parecido dignos. Kokushibo, espero que esto valga la pena. Que sea verdaderamente entretenido, Shinobu. ¿Y qué estamos esperando? ¿Navidad? Veo un hombre a lo lejos que llamó mi atención. Tu cabeza es dinero, un mercenario soy yo. Bandidos a mi son no me dejan en paz. Les daré de ofrenda una muerte brutal. Es toda una ofensa que quieran luchar. Sea chica o no, me da igual, mi espada no acabará hasta el final. Sanemi, bueno, empecemos fuerte, carajo. Así que vamos por buen camino. Tomioka, ¿no le importó que casi acabara con una mujer? Douma, ¿y qué tiene? Mira, sí, es mujer y todo, pero está en una guerra, y una guerra no dice, eres mujer, no te haré nada. Akaza, en eso tiene razón este tarado. Si es mujer, no debió meterse en la guerra. Tanjiro, ese sujeto que detuvo la espada del otro, me da mala espina. Pero vamos a seguir viendo. Has despertado y ¿cómo te sientes? Puse a Casca a tu lado pa' que te caliente. ¡Aguarda! Me diste así que hagamos lo siguiente. Un duelo por igual con intereses. Y si yo te gano, te unirás a mi bando. Pero si yo te gano, te acabaré matando. Acepto el duelo, pongamos en juego nuestro honor. Siempre consigo lo que deseo, y esto no va a ser una excepción. Y perdí. Ya me conocen por el solitario de la banda del halcón. Soy Gas, me enfrento contra todos sin temor. Mi espada, sin traba, no conoce el perdón. Y ahora que por fin te... Zenitsu, aquí no hay censura para los que acaban con las personas así, esto es muy fuerte. Inosuke, ya deja de ser gallina, carajo. Además, nos están mostrando lo que pasa en una guerra. Uzui, cuando yo pedí algo extravagante, jamás me refería a esto. No lo puedo creer. Rengoku, qué raro, ese trato fue un poco injusto para el del pelo blanco. Bueno, lo fue, porque al final ganó. Muzan, ¿qué esperaban de un mercenario? Obvio que iba a decir eso. No iba a decir, me uno a ti. Mitsuri, oh. Eso fue muy rápido, ¿no lo creen? Esa chica se acostó rápido con Gust, creo que se llama así. ¿O solo durmieron juntos? Shinobu, creo que solo durmieron, nada más. Tampoco la juzgues así de feo, jejeje. Douma, mientras chupaba una paleta de su bolsillo y si se acostó o no, ¿qué importa? Es su vida, no sean sacos. Tengo a ti, puedo luchar por hacer realidad mi sueño. Tener un reino y ser su rey. Ahí entras tú, solo tú, haz que la victoria sea común. Cuentan las leyendas que aquí hay un monstruo feroz y quiero enfrentarlo yo. Pero que veo, es un humano sin miedo. Soy el legendario Thor. ¡Alegría! ¡Pelea! El inmortal va a matarte. ¡Disparen! Pero, ¿qué hacen? ¿Cómo se les ocurre mancillar este combate? Douma, oh, ya entendí todo. O sea, el del pelo blanco, ¿cómo se llama? Así, el rey. Está usando a Gust para su propio beneficio, claramente. Akaza, entonces Gust es su mano derecha en la guerra, el rey lo manda para ganar las batallas por él. Tiene sentido. Sanemi, ¿en serio? Si el rey quiere el poder, entonces Gust ¿por qué lucha? Si hasta perdió su pelea. Tanjiro, parece que en realidad se está divirtiendo peleando con ese minotauro, o lo que sea. ¿No lo creen? Zenitsu, exacto. Es como Uzui cuando se enfrenta a alguien fuerte, de lo más fastidioso. Uzui, agarrando del cuello a Zenitsu quien es el fastidioso, pequeño limón chillón. Atacando con fuerza los dos juntos. ¡Le hacemos más de un rasguño! ¡Ay, no dan de sí, mueran aquí! Pero es humano, tiene Megeli. Comprendo la situación, si acompañas a este hombre ¡será tu perdición! No sé lo que oculta tu intención. Siempre desconfío porque... Muzan, vaya, ese minotauro vio algo que nosotros todavía no hemos notado, sacando una lupa y acercándose a la pantalla. Douma, ¿a qué se refiere, señor Muzan? ¿Acaso hay algo oculto que nadie más ha visto aún? Kokushibo,
Eso mismo dijo el Minotauro. Fue extraño cómo al ver el escudo cambió de expresión. Algo se esconde ahí. Sanemi, estoy de acuerdo. ¿Qué diablos tiene ese tipo que asustó a esa mole con solo mostrar su escudo? Rengoku, esto no me da buena espina. Espero que Gust no termine herido, al menos no todavía. Shinobu, observando atentamente la pantalla, las palabras del Minotauro no fueron al azar. Algo oscuro se acerca. Mitsuri, abrazando a Tanjiro. Ay no, esto da muy mala espina. ¿Verdad, cariño? Tanjiro, sonrojado y con dificultad para respirar. Mitsuri, no puedo respirar. Inosuke, estás más morado que una uva, companchiro. ¿Es por ese chicle rosa que se te pegó encima? Jajaja. Gats todo perdió, nacido del odio y rencor. Soy la cumplí sin dudar ya, hasta tuve que matar a un niño. Aquel que no me vea como igual, nunca será mi amigo. La banda del halcón le va a servir al rey, lo hago por mi interés y por su hija Charlo. Batalla. Inosuke, creo que entendí un poquito, o sea, todo esto lo hacen por beneficio. ¿O porque quiere ser rey? Rengoku, exactamente. Parece que él quiere llegar al trono, todo indica que sus acciones apuntan a eso, al poder absoluto. Gyomei, con expresión de dolor, acabar con un niño, esto es una injusticia. ¿Qué pudo haber hecho ese pequeño para merecer ese castigo? Sanemi, frunciendo el ceño, eso fue frío. Gust parecía alguien con honor, pero eso lo pone en duda. ¿Es bueno o no? Shinobu, mirando la pantalla con tristeza, él mismo lo dijo, nací del rencor. Tal vez no es maldad, sino una consecuencia de su pasado, del dolor que arrastra. Uzui, entonces eso explica su forma de ser. Cuando el mundo te empuja al abismo desde que naces, te conviertes en lo que necesitas para sobrevivir, mercenario por necesidad, no por elección. Obanai, serio, con los ojos fijos en la escena, tiene sentido. Todo encaja si vemos su historia así. El rencor, la guerra, la supervivencia, es un ciclo que lo atrapó desde el principio. Tras batalla, ganar y ser invicto. Pasar de mercenarios a nobles con prestigio. Un hombre sigue hacia adelante gracias a sus sueños. Vive por ellos y muere por ellos. Vivir sin más, sin tenerlo, me parece insoportable. ¿Qué clase de persona haría eso? Esto no es propio de ti. ¡Casca, reacciona! ¡O va a ser nuestro fin! Eres una comandante, fuerte y protectora. Si te caes, voy contigo. ¡No te dejaré sola! La historia que no conté, porque desde el principio no querías que estuviera al lado de él. Estás herido porque sangras. Solo hablar con chicas, perdón por mis palabras. Tómate tu tiempo, descansa, y cuando te encuentres mejor, volveremos a casa. Será mejor que huyas porque esto es una emboscada. Sanemi, con el ceño fruncido, una emboscada. Y encima estaban heridos, ¿cómo va a salir Gust de esta? Obanai, analizando con sospecha, una de sus comandantes se lanzó por un precipicio, y justo después ocurre la emboscada. Eso no me cuadra. Mitsuri, preocupada, ¿estás insinuando que ella fue la responsable? ¿Estás diciendo que es una traidora? Akaza, burlón pero serio, vamos, es sospechoso. Nadie simplemente se cae así, y justo después los atacan. Eso huele a trampa. Rengoku, con voz firme, no deberíamos apresurarnos a juzgarla. Tal vez ya no podía más, después de tantas batallas, cualquiera colapsaría. El patrón, con los brazos cruzados, exacto. Las guerras también agotan el alma. No sean tan duros con esa pobre chica. Zenitsu, con lágrimas dramáticas en los ojos, vamos Gust. En ti está el futuro de Kafka. Qué bonito. Ríe suavemente mientras se limpia las lágrimas con la manga. Tanjiro, levantando una ceja, le voy a contar a Nezuko que estás actuando así, y verás cómo no te vuelve a hablar. Zenitsu, pálido y tembloroso, no, por favor, Tanjiro. No le digas. Te doy lo que quieras. Poder, dinero, fama, pero no lo digas. Inosuke, carcajeándose mientras da un salto, ¿a poco tú tienes eso? Jajaja. Si ni para un chicle tienes. Y ahora andas prometiendo poder, fama y dinero. Eres un chiste, amarillo gallina. Quitaré fin al cagón. Este fin para ti, firma blood y terror. Cortados acabarán los de su comando. Yo solo soy suficiente, gáname soldado. Si miras activado, todos morirán, lo juro. No pregunten por clemencia a alguien que nunca la tuvo. Seguro que nunca tirarán mis muros. Apoyado descansarán. 1 contra 1. Menos mal. No me sorprende que esperar del capitán. Vayamos a celebrar. Contigo nada saldrá mal. Ya, no quiero que nadie dicte mi destino. Quiero hacer yo mismo mi propio camino. Son hogueras de sueños avivadas con fuego. Un fuego del cual yo carezco.
Doldrey, donde ganamos con estrategia. Son 30.000 pero ninguno con inteligencia. Las banderas marcan que el Icon hizo presencia. Esa es nuestra potencia, tormenta y violencia. Kokusibo, mirando a la pantalla, viendo la pelea. Es un guerrero impresionante, mira ese potencial, se cargó a todos los contrincantes que tenía. Douma, robando un chicle de Zenitsu sin que se diera cuenta. Bueno, al menos tenía un chicle. Riendo, sí señor Kokusibo, ese hombre se dio un PvP 100 contra él. Inosuke, agarrando a Douma mientras le abría la boca. Devuelve ese chicle, rata. Eso se lo iban a dar a Tanjiro. Douma, ey, suéltame, cerdo. Mientras forcejeaba con Inosuke Rengoku, las banderas del halcón demuestran su presencia. Esto suena increíble, y ganan las guerras con estrategias. Eso suena bueno, mira esas batallas que ganan. Obanai, es algo bueno que Gust quiera tomar su propio camino para marcar su futuro y no recibir órdenes de nadie. Muzan, viendo a Gust, este humano es interesante, sería un buen demonio para nuestra adquisición. ¿No lo creen ustedes, mis demonios? Gyoko, sí, mi señor Muzan, es un humano increíble, y si fuera demonio sería más honorable. He tomado una decisión, no quiero cumplir el sueño de otro, quiero tener mi ambición. Me marcharé, lo siento de corazón, pero solo así yo podré ser yo. Oye Guts, ¿a dónde vas? Te recuerdo que eres de mi posesión y no te puedes marchar. Que sea como empezó, ya te sabes lo siguiente. Un duelo por igual con intereses. Supongo que es suficiente. Adiós y suerte. Pero ¿este de qué va? Sin ti, el halcón no puede volar. Perdona mi descortesía. He tenido un mal día, princesa. Tus labios son poesía. Sé que contigo me desahogaría. ¿Qué pasó? ¿Qué no? Me abandonó mi gran amigo leal. Un castigo mayor. Todo me da igual. Douma, mirando la escena. Para mayores de edad, tapen a los niños. Mientras le tapaba la cara a Inosuke con una bolsa de basura. Obanai, vaya, pero le dio con rabia a esa princesa de ese reino. Casi la desbarata, otro poco y le dice el pájaro loco. Rengoku, ¿y por qué la condenaron? O sea, ¿qué hizo? ¿Qué pasó ahí? Yo no veo que haya hecho nada mal para que lo hubieran capturado. Gyomei, creo que fue porque no sé, riendo suavemente lo que diga es mentira. Tomioka, ¿nos podrías explicar por qué lo arrestaron? Sabemos que está mal porque Gust lo abandonó, pero ¿por qué lo arrestaron a Griffith? Yo, porque se acostó con su hija, la princesa Charlotte. El rey lo vio como una traición imperdonable, no solo por proteger a su hija, sino por orgullo. Griffith era un plebeyo que había subido demasiado alto, demasiado rápido. Lo envidiaba. Así que, en lugar de matarlo rápido, lo mandó a torturar, encerrado en una mazmorra, como castigo lento. No fue justicia. Fue venganza personal. Muzan. Y después dicen que el monstruo es uno. Tortúrame, que no hay mayor tortura que perder acá. La salsa real en mi bando, pero todo me da igual. Tuve una corazonada, la banda estaba en peligro y decidí salvar a mis camaradas. Veloz como un ninja, rápido también se irá, porque mi espada es como un vendaval. Sigo siendo su capitán, recién me entero que Griffith ha sido capturado. Por eso entiendo tu enfado. Si siempre por ti no acabo sangrando, es un riesgo que quiero seguir disfrutando. Tú y yo juntos, la brisa del viento chocando en los cuerpos desnudos. Feliz de haberte conocido y de poder compartir contigo mi mundo. ¡Fuera! 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 Abusaron de mí, yo no quería que muriera. Él mismo se ha ganado su destino. Yo no quería matar a Gambino. Lo siento, Casca. Por fin llegó el momento. Douma, hey, que díganme algo, ¿esto es un universo distinto a las 50 sombras de Grey? Casi todas las escenas son así. Sanemi, vamos, ahí sí el rubio oxigenado tiene razón. Esta cosa está rara, jejeje. Inosuke, viendo cómo Gust había vuelto a la batalla y se dio cuenta de que habían capturado a Griffith. Ahora sí se pondrá bueno esto, jeje. Rengoku, ese Griffith tiene como mucho apego a Gust o tiene muchos sentimientos de amistad hacia él. Gyoko, ¿de qué sirve ese sentimiento? Si mira, lo abandonó y lo dejó mientras se acostaba con Kafka. Mitsuri, sonrojada. Vaya, esas sí son muy picantes, ¿no lo crees, Tanjiro? Tanjiro, viendo también, sonrojado. Sí, esto es muy para adultos, riendo. Shinobu, aunque tuvo malos sueños y casi acaba con ella, pero está bien, pobre chica, jeje. Es hora de salvar a Griffith. Iremos al castillo, no será muy difícil. Bajando cada piso de un paint tour, encontramos una habitación sin luz. Griffith,
¿Qué te han hecho? Te cortaron los tendones, las uñas, la lengua y el pecho. No puedo creerlo, son unos monstruos. ¡Apártense! Griffith volverá con nosotros. Siempre quise volar por ese cielo azul. No paro de llorar. Me quitaste todo tú. Todo lo que un día fui nunca más se va a repetir. Pensar que no seré el halcón. No puedo aguantar esto más, no. Todos viendo las escenas de Griffith en el calabozo Shinobu, tapándose la boca con horror. Por Dios, esto es una tortura muy subida de tono. Mitsuri, comenzando a llorar. ¿Pero qué le hicieron a él? ¿Por qué tuvo que pasar eso? Si él no le hizo nada, solamente ese rey le tenía envidia a Griffith. Douma, viendo la pantalla. Vaya, los humanos no se quedan atrás, al parecer. Y eso que ni nosotros hacemos eso, nosotros de una acabamos. A este lo dejaron vivo. Obanai, mientras se toca la cara, recordando su pasado mientras estaba encerrado. Esto me trae malos recuerdos, Rengoku. Bueno, esto es demasiado para nosotros, y por mucho, la verdad. Desviando la mirada. Sanemi, soy yo, le está echando la culpa de Gust por lo que le pasó. ¿Acaso esto es real? ¿Le está echando la culpa? Kokushibo, creo que sí se la está echando, pero si no vemos, no sabremos qué pasa. Griffith todo perdió. A las caídas por odio y rencor. Mi cuerpo se movió solo por puro instinto. No quiero seguir cayéndome al abismo. ¿Quién me iba a decir que el día acabaría así? Está delante de mí, La llave que ese chico abrió es la llave que lo conecta con Dios. Él es el elegido, guardaban su destino. El eclipse llegó. El miedo asoma en el horizonte. Montañas de cadáveres sin nombre. El momento llegó, halcón. Es hora de convertirse en Dios. ¿Qué coño está pasando? ¡Guárdate tus mentiras! Si quieres a Griffith, pasa por encima mía. ¡Este demonio y sacrificio! ¡Déjate de tonterías! Él es mi amigo, jamás daría nuestras vidas. Ponen muerto muchos hombres, no existe marcha atrás. Es el riesgo a correr si quiero ir hacia ese lugar. Siempre quise poder, grandeza y nada más. Este es quien yo soy en realidad. Todos viendo la pantalla con horror. Sanemi. Ah, cabrón, ¿en esto qué pasó? Estaba todo tranquilo y, díganme, ¿cuándo todo se fue al carajo? Mitsuri, temblando. ¿Pero qué pasa aquí? ¿Esa montaña de nuestro era real o algo así? ¿Por qué están permitiendo esto? Obanai, esto es raro, parece que mi premonición es verdad. Ese bastardo de Griffith acaba de traicionar a Gust. Tanjiro, no puede ser, ellos son amigos, no lo puede hacer. ¿Verdad? Díganme que no lo es. Shinobu, está traicionando a Gust. Si él no tuvo la culpa de que le pasara esto, ¿por qué lo hace? Kokushibo, falta que haga algo peor, y ahí sí, esto se vuelve de otro nivel, jejeje. ¿Qué acaba de pasar aquí? Monstruos atacan porque sí. Estoy soñando, estoy despierto, o porque todos están muriendo. Ofrecí como sacrificio la banda del halcón. Esa es mi decisión. ¡Ah, Griffith! ¡Sal de ahí! ¿Me escuchas? ¡Maldito mierda, no lo perdonaré nunca! Duele igual por intereses. ¿Cómo se están marchando mis recuerdos? Entre las alas de la oscuridad ha renacido Fenton. Quita de la mano de Dios. Todos a mí me cegas. Quiero que veas bien cómo uso cascamientas, tú nada puedes hacer. ¡Maldito! Conmigo haz lo que te plazca. Pero bastardo, hijo de puta, suelta casca. Juro que si yo salgo vivo de aquí, no voy a parar hasta verte morir. Todos viendo la pantalla con ira en el aire, hasta los demonios, pilares e incluso Douma, quien no había sentido ningún sentimiento humano. Douma, ¿qué es este sentimiento que me hace querer acabarlo de la forma más fatal a ese Griffith? Kokushibo, con la katana en mano, mientras sus venas se remarcaban de ira, botando fuego. Ese bastardo de Griffith, ¿cómo pudo hacerle eso a Guts, su amigo? Yo no soy tan traicionero. Mientras partía la mesa. Sanemi, esto es lo más desagradable que he visto. Vendió a su ejército, abusó de la pareja de su amigo Guts, quien era su amigo. Ese bastardo es lo peor. Mitsuri, comenzando a llorar, no puedo creer que él haya hecho esto, pobre casca. Obanai, mi premonición fue real. Miren eso, yo sí dije que este hombre tenía pinta de que algo malo iba a pasar. Bueno, deberíamos descansar. Están muy alterados. Miren a Kokushibo, está que le sale humo de la rabia. Vamos pues.
Y bueno gente, hasta aquí llegó el vídeo de hoy, así que espero que se os haya gustado el vídeo y suscríbete al canal para más vídeos de estos, y susca el otro canal también gente, y comenzamos con los saludos gente, y bueno gente, estas son las personas que les mando un saludo muy especial, os quiero mucho y gracias por estar cada día, los quiero gente.